¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar La escuela como organización está en crisis. Lo presenta su servidor, el licenciado Rudier Jesús Díaz Sánchez, que fungirá como moderador en esta sesión, con sus invitados especiales, el licenciado Daniel de León Palomeque y el docente de información Diego Alejandro Díaz Sánchez. Bienvenidos a todos y en esta ocasión reflexionaremos en por qué la escuela como organización está en crisis y nos enfocaremos específicamente en debatir cuál es la importancia de la gestión escolar. Como eje fundamental para nuestro diálogo tendremos tres preguntas detonadoras con sus respectivas subpreguntas de reflexión. La primera, ¿por qué la escuela como organización está en crisis? La segunda, ¿qué implicaciones tienen las dimensiones teórico-metodológico, cultural, político y micropolítico en la gestión escolar? ¿Y cuál es el sentido y finalidad de la gestión escolar? Daré una breve introducción para luego ya sumergirnos en lo que será el diálogo y el debate de estas cuestiones. Como introducción puedo aportar algunas citas de Posner sobre las cuestiones a reflexionar. La primera, las transformaciones mundiales y la sociedad en general exigen a la escolaridad que cambie y acompañe estos procesos, brindándoles a todos sus alumnos aprendizajes significativos de calidad. Esto de transformaciones mundiales hace referencia a esta era posmoderna que viene con cambios tecnológicos y de orden social, cultural, económico, que trastocan o afectan a la escuela como institución. Esta crisis tal vez radica en que el paradigma organizacional vigente no posibilita la creación de una gestión escolar que diera respuesta a los desafíos del contexto situacional de cada institución escolar. Esto da un ámbito o referencia para reflexionar por qué la escuela está en crisis. Es decir, la centralización del sistema educativo es parte de esta crisis. Entonces, por ende, la escuela debe recuperar su intencionalidad educativa y situar a docentes, profesores, alumnos como reales protagonistas y no como simples recursos del quehacer institucional. Por eso, la escuela puede llegar a ser una unidad educativa en la medida en que las transformaciones en el interior del sistema educativo se traduzcan en que la escuela tenga mayor poder de decisión sobre el desarrollo de una tarea educativa de calidad en su comunidad educativa. La preocupación central que vamos a analizar son las grandes fugas de energía y calidad detectadas en la vida cotidiana de las escuelas. Y entonces se va a proponer una nueva modalidad de conducción institucional, la que denominaremos gestión escolar, la cual nos da la posibilidad de reconstruir y recuperar el sentido y valor de la vida institucional. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que esta gestión escolar es parte de una estructura en donde es parte de la gestión educativa como sistema. Después tenemos en otra parte estructural la gestión institucional y luego la gestión escolar y de forma más micro la gestión pedagógica en el aula. En esta ocasión vamos a reflexionar específicamente de la gestión escolar, es decir, de la comunidad educativa, de la escuela en sí, y podremos ya pasar a continuación a las preguntas detonadoras para la reflexión. Ahora sí, invitaré a mis colegas a reflexionar sobre las siguientes preguntas para poder debatir estas cuestiones. Vamos a sumergirnos en la primera pregunta. ¿Por qué la escuela como organización está en crisis? Aquí se tendrá que analizar por qué la gestión escolar es una lógica de acción emergente y qué es y por qué es necesaria la gestión escolar. Colegas, los escucho. Adelante, licenciado Daniel. Buenas noches, mucho gusto, licenciado Rudiar. Y respecto a la primera pregunta, me hace gran énfasis lo que plantear a esta organización que se sumerge en una realidad compleja como es la escuela y planteándola no solamente desde una crisis externa, sino en una crisis a nivel interno, sobre todo en la organización de su propia estructura. Entonces, desde la experiencia que he tenido a través de estos años, el visitar, el ser parte de una comunidad escolar como estudiante y ahora como profesor, puedo identificar ciertas patologías que me hacen compartir el presupuesto
supuesto que tú me compartes, decir que la escuela se encuentra en crisis. ¿Por qué? Porque no se sabe organizar. Tengo, tengo presente escuelas que he visitado de hace 10 años, cuando yo era estudiante, y esa escuela se encuentra en la misma situación que hace 10 años, abandonada, sucia, con docentes que no se llegan a presentar. Y esto, resultado o consecuencia de qué es, justamente de una mala organización, justamente de una mala gestión escolar. Derivado de esto, podemos decir que la comunidad se puede dar cuenta que una escuela como estructura física refleja la estructura interna de un mal manejo de la organización de los recursos que en esta existen. Esa sería mi participación, profe, y doy paso al docente de formación. Muy interesante su participación, licenciado Daniel, y creo que acerta en que la gestión escolar, la falta de gestión escolar es lo que hace que la escuela esté en crisis. Me gustaría escuchar la participación de mi colega Diego. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el uso de la palabra. Bueno, principalmente la premisa de por qué la escuela como una organización está en crisis, precisamente es por el hecho de que hay una serie de acciones, conductas, disposiciones y estereotipos muy sesgados y hay una falta de concientización respecto al trabajo docente y al trabajo y ejercicio pedagógico, el cual debe de estar alineado con base a ciertos criterios, a finalidades, objetivos e intencionalidades que están fijados de manera externa por el programa de estudios, pero también es pertinente y es preciso mencionar que deben de existir una cierta serie de acciones, de objetivos y de criterios planteados como centro escolar, como una organización, ¿no? Y con base en esto se debe de realizar pues una buena y efectiva gestión escolar. Pero precisamente, ¿por qué no existe esto? Creo que la respuesta fundamental es porque no hay una concientización sobre el trabajo docente que se debe de realizar en las escuelas. Y precisamente lo que se debe de hacer es pues trabajar de manera colaborativa, conjuntando una serie de acciones articuladas e integradas y precisamente a una última que es ayudar a todo el alumnado que está en el centro escolar, ayudar a que tengan buenos aprendizajes finalmente. Esa sería mi aportación. Muy acertada su aportación. Creo que recupero de su comentario para contextualizar que la gestión escolar es prácticamente, ¿qué es? La gobernanza de la escuela. Y esto tiene que considerarse que está inmersa en un marco que tiene que responder ante las obligaciones e implicaciones que hace el sistema educativo, en este caso el sistema educativo mexicano. Estas políticas las tiene que adaptar para responder en cada situación. Por ende, la gestión escolar va a hacer de la escuela una escuela situacional. Va a ayudar a situar a la escuela respondiendo a estas políticas, pero adaptándose a su contexto. Entonces, muchas gracias, colegas. Podemos pasar a la siguiente pregunta reflexiva. Y en este caso vamos a analizar más de fondo estas cuestiones que comentamos, las problemáticas que surgen en la escuela. Creo que ya las plantearon, por qué, cuáles son estos problemas, pero ahora vamos a reflexionar por qué se dan estos problemas desde estas dimensiones, qué implicaciones tienen las dimensiones teórico, metodológico, cultural, político y micropolítico, es decir, cuáles son sus implicaciones, por qué se generan estas problemáticas, cómo se pueden solucionar desde estas dimensiones. Adelante, licenciado Daniel, lo escuchamos. Sí, bueno, a, a partir de lo que planteas, maestro, puedo sugerir que es cierto, el país como un gran sistema tiene una visión, ¿no? Una visión sobre lo que se espera de los alumnos, de lo que se espera, de estas nuevas sociedades que se están formando a partir de este dispositivo de poder llamado escuela.
Entonces, estos procesos de socialización tienen una gran implicancia, ¿sí? Donde lo que se espera y lo que se tienen muchas veces contrastan de manera análoga. Entonces, para esto me gustaría poder entender que, como lo decía el docente en formación aquí, Diego, compartía la necesidad de una concientización a nivel escolar, pero no es que no exista, sino que porque desde que tú te formas como maestro, se te dice, se te enfoca, se te trata de concientizar y de transformar tu pensamiento a ser crítico sobre tus acciones. Tú como docente tienes claro lo que necesita hacer tu escuela, incluso te das cuenta de las necesidades. Pero ¿qué falta? Muchas veces en esta parte de decir necesitamos cambiar esto, entran en juego otras cosas a nivel personal, como lo puede ser, número uno, la flojera, que es parte fundamental de por qué siguen existiendo estos problemas. Una flojera que podemos decir que deriva de la cultura mexicana a la cual estamos acostumbrados. Entonces, a partir de esto, podemos decir que dentro de nuestra práctica educativa se ven reflejadas muchas prácticas que a nivel personal, a partir del cómo te fuiste configurando, las expresas dentro de tu práctica educativa. Podría ser mi principal aportación, maestro. Gracias, maestro. Creo que usted se refiere mucho a esta cuestión micropolítica. Quiere decir que estos intereses o subjetividad de los individuos afectan en gran rango a lo que es la organización y la gestión escolar. Y esto tiene que ver con una gran implicación que no deja que las escuelas den aprendizajes de calidad y buena formación a los alumnos. Muy bien, me gustaría escuchar la aportación de nuestro colega Diego. Sí, gracias. Pues efectivamente, creo que el aspecto muy subjetivo y el aspecto cultural de cada persona en específico, la idiosincrasia de cada quien afecta sobremanera y tiene una fuerte implicación en cuanto a la concreción de una buena y efectiva gestión que posteriormente es reflejado pues en los resultados en cuanto a los alumnos, en cuanto a la calidad educativa, en cuanto a la excelencia educativa. Y precisamente cuando estamos en un centro escolar hay muchas cosas que influyen. Para empezar, el aspecto de la propia cultura de cada quien, del propio pensamiento, de la propia subjetividad de cada quien, implica mucho y está presente, está implícito en los procesos de organización y de gestión escolar orientados hacia algún fin específico, porque precisamente cuando estamos hablando de gestión escolar tenemos que tener en cuenta que debemos de establecer un fin específico, ¿no? Una cierta serie de objetivos y de acciones a seguir para poder concretizar precisamente esos objetivos que estamos pretendiendo alcanzar. Pero en ese proceso, pues hay muchas implicaciones, ¿no? Muchas implicaciones de tipo, como ya se mencionaba, micropolítico, cultural, social, de carácter ideológico, que muchas veces son una barrera que impiden que se desarrolle y que se lleve a cabo precisamente los proyectos que se realizan en apoyo con la buena y efectiva gestión escolar, ¿no? Entonces, precisamente lo que sucede es eso, ¿no? Muchos factores de tipo cultural, social, ideológico, hasta incluso institucional, ¿no? Influyen demasiado en cuanto a la buena organización de un buen proyecto que apoye a los alumnos. Muchas gracias, maestro. Creo que en conclusión, en este apartado, puedo mencionar que en cuanto a la dimensión teórica metodológica, es esta importancia de las teorías y las metodologías que respaldan la organización escolar, la gestión escolar para que funcione de manera adecuada. Hemos analizado muy bien esta parte cultural
la subjetividad, la parte micropolítica, las relaciones de poder que se dan en esta institución escolar, y la parte política también, la importancia de las políticas educativas y del sistema educativo. Ahora nos vamos a pasar a reflexionar la siguiente pregunta, que prácticamente se enfoca ya en una cuestión más práctica. Esto tiene que ver exactamente con cuál es el sentido y la finalidad de la gestión escolar. Aquí quiero que analicemos cómo se pone en práctica la gestión escolar y cómo se lleva a cabo el proyecto pedagógico institucional y qué es. Me gustaría contar con la aportación de nuestro docente Daniel. Adelante, por favor. Sí, sí, profe. Bueno, el proyecto pedagógico institucional es una herramienta que toda escuela debe de tener. En esta están plasmados tanto los intereses externos propuestos por el sistema, propuestos por esta gente que rige y de alguna manera establece los objetivos generales, pero que al mismo tiempo van acompañados de estos intereses y objetivos internos, los específicos. Entonces, en este proyecto tiende a orientar la práctica educativa y la práctica administrativa y la práctica de la gestión escolar dentro de las instituciones. Entonces, ¿cómo se pone en práctica la gestión escolar? La gestión escolar es un proceso complejo, el cual establece cómo se ha de realizar la administración de cada uno de los recursos dentro de una institución que cuenta con recursos físicos, con recursos financieros, con recursos económicos, con recursos de distintos tipos. El sentido de la gestión escolar, ante todo, siempre está enfocado en la optimización y sobre todo su finalidad es mejorar la calidad del aprendizaje del alumno. No es para que la escuela se vea más bonita, no es para que la escuela tenga los edificios más altos. Sí, eso te da a nivel externo y personal y físico la comodidad suficiente para poder llevar a cabo ambientes de aprendizaje favorables. Sin embargo, la finalidad es lograr transformarte a partir de las exigencias externas de lo que viene a ser este cambio ideológico en el que vivimos, la posmodernidad en la que vivimos, los cambios generacionales y así como estos cambios a los que vivimos, por ejemplo, las TIC, el uso de las TIC, poder adaptarnos y poder adaptar la escuela al medio en el que se desenvuelve. Esa es la finalidad de toda gestión escolar. Gracias. Muchas gracias, maestro. Creo que dan en clavo en lo importante, cuál es el sentido, que es dar una buena calidad de aprendizajes a los alumnos. La gestión escolar toma en cuenta de la institución varias dimensiones, por ejemplo, lo que es la dimensión curricular, la dimensión administrativo-financiero, la dimensión comunitaria y la dimensión organizativa. Y ámbitos como el ámbito pedagógico, el ámbito educacional, y todo esto tiene que confluir en el mismo sentido. La gestión escolar es una forma de gobernar la escuela y no tiene por qué ser unidireccional o tiene que ser a partir desde una tiranía, sino a partir del trabajo colaborativo. Y en esto recae la importancia del proyecto pedagógico institucional. Me gustaría también escuchar la aportación de nuestro colega docente Diego. Adelante. Sí, pues a mí me parece muy sensato y preciso hacer hincapié en lo que mencionó el maestro, ¿no? En cuanto a que la finalidad fundamental es precisamente mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, puesto que actualmente en la sociedad tan cambiante, compleja y desafiante en la que estamos inmersos,
es sensato mencionar y hacer hincapié en la importancia de tener presente un proyecto pedagógico, en el cual como herramienta fundamental pues esté la gestión escolar. Entonces, digamos que teniendo en cuenta todo esto, es importante mencionar que finalmente a quienes se debe de tener en cuenta dentro de nuestros objetivos y criterios establecidos como centro escolar es precisamente mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, ¿no? La excelencia educativa que al final de cuentas va a evidenciar pues la efectividad de las escuelas. Y también es importante mencionar que dentro de todo este proceso es fundamental tener en cuenta todo lo que se debe de desarrollar en cuanto a los aprendizajes, en cuanto a las competencias a desarrollar que están ya enmarcadas dentro del programa de estudios. Entonces creo que el sentido y la finalidad de la gestión escolar es, como ya se menciona, mejorar esa calidad educativa, mejorar la excelencia de los alumnos, los cuales precisamente estos aprendizajes se van a ver reflejados ya de manera situada, de manera muy circunstancial. Esa sería mi aportación. Bueno, muchas gracias, colegas. Creo que ya nos está comiendo el tiempo, va a acabar este capítulo, este webinar. Me gustaría darles las gracias a los dos, mis colegas docentes, y también finalizar con una conclusión personal de este tema, y que es prácticamente que el proyecto pedagógico institucional es un proyecto que cada escuela tiene que hacer para adaptarse a su situación y responder a las políticas del sistema educativo. Por ende, este proyecto que es situacional tiene que pasar por varios procesos, como por ejemplo un diagnóstico, hacer objetivos y metas, definirlas, definir acciones y realizar evaluación continua y permanente para adaptar este proyecto. De igual forma, la gestión escolar podrá hacer que se genere un equipo directivo y docente con trabajo colaborativo y que tengan en claro cuál es su visión y misión institucionalizante. ¿Esto para qué? Para que con claro los principios filosóficos que tiene cada escuela, se da un consenso. No importa si cada docente tiene ideologías diferentes, al finalizar lo que importa es accionar, es llevar a cabo el trabajo colaborativo, es poder brindar esa calidad a los aprendizajes de los alumnos, y la última finalidad de la gestión escolar entonces será también proporcionarle el sentido a los mismos actores, a los mismos docentes. Tendrán un para qué, se concientizarán. Y esto creo que es lo más importante y es el paso que tenemos que dar. Entonces, les agradezco, docentes, licenciado Daniel, muchas gracias, licenciado Diego. Entonces, damos por concluido este webinar. Nos vemos hasta la próxima.